Edu, gracias a los másters y al proyecto Liexto por invitarme, y a ti, Edu, por esta presentación tan amable. Por el título, supongo ya que acertís que yo, de aquello que voy a hablar, no es propiamente las censuras al uso o si queréis, de los límites de la libertad de expresión, ¿no? Creo que ayer venía un artículo de Jorge Fernández Díaz, que fuera ministro y diputado, sobre esta cuestión en La Razón. O sea que igual quedó ya todo dicho, ¿no? Sobre este asunto. En todo caso, no es mi objeto de investigación, sino pues, más bien la tradición liberal española y los usos políticos de la historia, o las narrativas históricas que en ellas se deslizan, ¿no? Así que a lo que yo vengo a hablaros, o lo que os propongo, es un esquema o un esbozo de cuáles son los márgenes que delimitan, que operan y que delimitan nuestra cultura liberal hoy específicamente, ¿no? Hay un texto aquí de John Gray que yo es un autor que aunque recientemente pues le tengo ahora cierta devoción, que él habla de que en el liberalismo coexisten dos tradiciones o dos caras, ¿no? Y que se diferencian por cómo cada una de ellas asume las tensiones de la época, ¿no? Las tensiones de la época que le toca vivir, ¿no? Pues una las asume con la vocación de acabar con ellas, ¿no? De hacerlas desaparecer o negarlas, ¿no? Y otra, pues de hacerlas convivir o de pacificarlas, ¿no? Esto pueden ser dos sentidos. Yo creo que incluso habría más sentidos de hablar de liberalismo e incluso de un cierto sentido propio o epocal nuestro de liberalismo, ¿no? Para ello voy a seguir el enfoque metodológico de un autor francés que se llama Serge Odier, que no está traducido, tenéis ahí varios libros. La verdad es que no es muy difícil la lectura. Yo nunca he estudiado francés y se pueden seguir, ¿no? Y más lento, claro, pero se siguen. Y este autor, digo, pues es una escuela de raíz Foucaultiana o burdiana y lo que hace es una especie de arqueología intelectual sobre los liberalismos basada específicamente, en su caso, en el debate francés, pero con algunos elementos que tienen trasvase al debate español, ¿no? Vale. Yo lo que os voy a hablar es del tipo de liberalismo que opera hoy en España y a partir de un fenómeno o de algo a lo que yo quiero llamar vuestra atención de entrada, y es que en los últimos 5 años se ha producido una irrupción o un cambio de los opinadores en los foros más reputados, ¿no? Los foros de opinión más prestigiosos, ¿no? Esto ha supuesto que una nueva generación, autores básicamente nacidos entre el 75 y el 85, ¿no? Entraran a opinar y entraran a construir ellos un nuevo discurso, ¿no? Y que se van a producir ciertas transformaciones en el debate público español que van a significar que el modelo de discurso se va a transformar, ¿no? Se va a transformar hacia una mirada, yo lo explicaré, intentaré explicarlo hoy, más positivista o a desplazar una cierta tragicidad que ellos detectan en la intelectualidad tradicional, ¿no? Y yo lo que voy a tratar de hacer o trato de explicar es que este cambio de género, este cambio de modelo, de discursivo, ¿no? Tiene que ver con cambios profundos en los modos de pensar, ¿no? Esto es una tesis, esto es una idea que yo
aprendí o que a mí me inculcó un profesor hoy fallecido que tuve en la facultad, que se llamaba Quintín Racionero, supongo que alguno lo habréis conocido, ¿no? Y un poco en honor a Quintín también, digo, porque él también le gustaba mucho Esquilo, voy a tomar como telón de fondo, como hilo, si queréis, de mi charla, la Orestiada. La Orestiada, no sé si supongo que lo sabréis, pero es considerado la última tragedia o la última tragedia, una tragedia que finiquita las tragedias, ¿no? Como aquello que se decía de la película esta Sin Perdón, ¿no? que era un western que imposibilitaba, que desmontaba, ¿no? los pilares del género, ¿no? Y pues imposibilitaba que continuase, ¿no? Pues algo así hace Esquilo con la tragedia, ¿no? Y es que, bueno, la tragedia habla ¿sabéis? De la historia de Orestes, que se ve en la tesitura El hijo de Agamenón, de tener que vengar a su padre. Su padre había sido asesinado por su madre en una intriga y se ve en la obligación de matarlo, ¿no? De matarla a la madre, ¿no? Tras la muerte, Orestes se ve obligado a huir y a escapar de la maldición que a él le cae encima ahora, ¿no? La maldición de la Moira, y es que la venganza ahora recaerá sobre él, ¿no? Y es por esto que no va a encontrar refugio en ninguna ciudad, ¿no? Hasta que en el último de los textos, ¿no? En las Euménidas, encuentra refugio en Atenas, ¿no? Y Atenas lo exonera de esa maldición, ¿no? La conclusión que se puede extraer del relato, un relato que es tomado como un relato fundacional, un relato en el que Atenas cuenta su propia historia, ¿no? Su propia historia renovada, ¿no? En este caso renovada al hilo de la nueva constitución de Solón y del panhelenismo, no olvidemos esto, que viene acompañado, ¿no? Digo, no olvidemos esto porque la frase que aquí subrayo, la que le dice Ateneo al coro, cuando le dice, bueno, el coro se queja, me habéis privado de la antigua ley, de la ley tribal, de la ley de la Moira, la ley trágica, ¿no? Que obligaba a expiar las culpas, ¿no? Me habéis privado de condenar a Esquilo, ¿no? Digo, a Orestes, ¿no? Y Atenea le contesta que, bueno, que ahora todo, no se preocupen, que ahora todo será para bien, que encontrarán la gloria, ¿no? Y que a partir de entonces, a partir de ahora, la venganza, la expiación, las reparaciones, habrán de exigirse hacia el exterior. ¿Sí? De manera que las fatalidades internas, las tensiones internas, pueden darse por superadas. Es afuera, ¿no? A donde debemos exigir la reparación, ¿no? Bueno, digo que iba a seguir este hilo y por eso he tomado el nombre de corifeos, ¿no? Y os presento aquí a los corifeos. Los corifeos sabéis que son los que recitan los cánticos que va a hacer el coro, ¿no? Los que dirigen el coro un poco, ¿no? Y nuestros corifeos, que son estos autores que yo os presento aquí, ¿no? Empiezan por esos dos opinadores que son Bustos y Torreblanca y que entran a dirigir la opinión en el país y el mundo respectivamente entre el año 2016 y 2017, ¿no? Un poco al hilo de esta crisis, ¿no? Ambos reconocen que se estaba produciendo un tapón generacional, ¿no? y que su entrada va a dar entrada a su vez a una nueva generación de opinadores, ¿no? Estos opinadores, os decía, se caracterizan por considerarse o reivindicarse como baluartes del rigor científico, ¿no? Se tienen a sí mismos
bueno, muchos de ellos son científicos sociales, y si no, se tienen a sí mismos representantes de la razón ilustrada. Eso es un artículo, eso es un elemento muy recurrente, ¿no?, en los artículos de opinión. La defensa de un rigor científico, de una razón, unos valores ilustrados que estarían en peligro, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos de ellos. Luego, si queréis interés, podemos detenernos en nombres, en particularidades, ¿no? Víctor Lapuente, que es uno quizá de los más brillantes, lo expresa así, su distanciamiento respecto a la vieja intelectualidad. Dice, nosotros no somos como la vieja intelectualidad que firmaba manifiestos, que enardecían a las masas o que encabezaban manifestaciones, sino que nosotros somos una intelectualidad más fría, más científica, ¿no? Nosotros no nos instalamos, dice aquí, en la excepcionalidad, ¿no? No estamos, sino no tomamos la política como excepción, sino la política como normalidad, ¿no? Luego dirá que la política debe tomarse como aburrida, ¿no? ¿Vale? Vale. Es muy importante, para entender este fenómeno, es muy importante contemplar cómo se va produciendo en estos últimos 5 años un movimiento, una especie de reconocimiento mutuo entre ellos, ¿no? De manera que en algunos foros se van encontrando, principalmente los que ya cité, El País y El Mundo, ¿no? Pero en otros, ¿no?, también. Hay muchas revistas, pero en particular estas, donde se pueden encontrar esta clase de autores, ¿no?, este grupo de autores. The Objective y Letras Libres, particularmente, se puede decir que no están todos los que son, están casi todos los que son entre estas dos revistas. De hecho, muchos escriben habitualmente las dos, ¿no? Pero desde luego son todos los que están, casi sin excepción alguna, ¿no? Pues, si alguien tiene interés en saber, en estudiar esa cuestión o en ver o echar un vistazo a esa cuestión, yo diría que viese estas dos revistas, también en Revista de Libros, ¿no?, en Política Exterior, en Agenda Pública, en Hot Down, etcétera, ¿no? Pero en estas dos en particular, ¿no? Hay otros espacios de reconocimiento y de encuentro más informales, que también podemos detenernos en otro momento. Aquí no me pararé, ¿no? Pero, pues las editoriales que les publican, Debate, Ediciones Deusto, Politicón, Extremo Centro, que es un programa de radio, o el libro La España de ver, que luego hablaré de él. Bueno, y entre esos foros hay unos patrocinadores o unos lugares en los que, digo patrocinadores porque les van a dar acomodo, ¿no?, acomodo y proyección y promoción, ¿no?, en los que los encontramos habitualmente. Si sois seguidores de programas como este, o sea, de vídeos como este en YouTube, y entráis a alguna de estas instituciones, pues veréis que son muy habituales de ellas, ¿no? Sabéis que es una escuela de negocios. Rafael del Pino es una fundación del Grupo Ferrovial, ¿no? Fundación Hamart, en la que muchos de ellos fueron becarios, algunos de ellos. El Club Tocqueville, que es un think tank de los llamados constitucionalistas catalanes, ¿no? El European Council, que es una especie de think tank también europeísta, o que promueve una proyección europea en la política exterior, ¿no? O el Instituto Elcano, que es otro think tank de la lengua española, se dice, pero no solo la lengua española, sino de la imagen de España, ¿no?, en el exterior, ¿no? Bueno, esta foto a mí me encantó, por eso os la traje. Es una charla de Sade de un intelectual liberal. En este caso ellos siguen muchos, ¿no? Siguen a muchos intelectuales extranjeros, ¿no?, americanos, bueno, anglosajones principalmente. Este es Niall Ferguson, pero bueno, para lo que traigo la foto es para que veáis que la charla está organizada por ESADE, y al mismo tiempo, ESADE es esta escuela de negocios, ¿no? Al mismo tiempo está por la Fundación Rafael del Pino, y al mismo tiempo está el Círculo de Economía de Barcelona, el Club Tocqueville, la editorial Debate y Random House. O sea, como puedes ver, estas sinergias son
son tremendas, bueno, son el Club Mises también, la Fundación Mises, Mises de Barcelona, ¿no? Como podéis ver, digo, esta foto fue una revelación para mí cuando la encontré, dije, esto lo tengo que usar, ¿no? Es muy gráfico, cómo se ve todo esto. Bueno, como podéis ver, esta cientificidad no está reñida sino al contrario, no está viene de la mano de una cierta, bueno, pues también de la defensa de una cierta ortodoxia económica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo? Bueno, el modelo de intelectuales. El modelo de intelectuales es el intelectual experto, ¿no? Yo lo traje, os pongo esta foto de aquí de la bodeguilla con Pradera y Felipe González, pero muchos otros viejos intelectuales, ¿no? Para contrastar, ¿no? O sea, la figura del think tank y la figura del intelectual del think tank y la figura del intelectual experto, ¿no? Este libro de la industria de las ideas de Dresner, ¿no? Que explica un poco cuál es la industria intelectual hoy, ¿no? Y qué papel juegan, ¿no? Este intelectual experto que reivindica aquí Pablo Simón, el príncipe moderno, pues es un intelectual que no tiene que puede vender legalmente o sin reparo, ¿no? Su consejo o su asesoramiento de ideas, ¿no? En un foro u otro, ¿no? Digamos que su prestigio no está ligado a la apariencia de independencia, ¿no? Como podría estarlo antes. Digo apariencia porque sabemos que antes era, claro, que la bodeguilla era hipócrita, ¿no? O esto que le gustaba contar a Morán, ¿no? Que hacía Pujol cuando recibía a los escritores catalanes, ¿no? Que los recibían en el despacho y tenían y se encontraban con que Pujol tenía su libro subrayado, ¿no? Bueno, pues esto de los think tanks es un modelo completamente diferente, ¿no? Aquí el prestigio, digo, no está ligado tanto a la apariencia de independencia como a la apariencia de cientificidad, ¿no? Y os traigo esta frase de González Ferriz que me parece súper reveladora, ¿no? De cómo funcionan hoy, ¿no? Estas figuras, ¿no? Dice, de repente, dice, vi como un montón de amigos se iban a trabajar al gobierno socialista. Dice, y otros, pues, que estaban con Ciudadanos, pues, que apostaban por Ciudadanos, pues se quedaban sin trabajo, ¿no? Y esto, pues, lo escribe sin reparo. Dice un montón de amigos, porque muchos de ellos son, como os digo, amigos, ¿no? Si no venían de los mismos círculos, que muchos de ellos venían de círculos similares, pues incluso ha habido una sinergia mucho mayor, ¿no? Como os digo, un reconocimiento mutuo en este tiempo, ¿no? Vale, ¿cuál es el modelo de análisis que aquí se promueve? Yo diría que se podría llamar de un cierto positivismo, o titular, de un cierto positivismo escéptico, ¿no? En todo caso, para ellos hay una cosa que está clara, y es que las ideas, la ideología tiene que estar supeditada a los datos. Dice Lapuente, la política como confrontación de ideas es dañina, es uno de los cuentos de Occidente, ¿no? La política tiene que ser aburrida, o sea, la política es dar respuestas concretas, respuestas institucionales concretas a problemas concretos, problemas tasados, ¿no? Por datos, ¿no? Dice aquí Simón, ¿no? Dice, una actitud crítica, rotunda y pesimista, imposible de contentar, es un tipo de intelectualidad moral, ¿no? La que nosotros no, de la que ellos, digo, escapan, ¿no? O dice Lapuente, la asunción de fondo es que el problema no es sistémico, sino institucional. Esto es una idea en la que creo que deberíamos detenernos o la que quiero enfatizar, ¿no? Todos los análisis para ellos son de carácter institucional, de carácter concreto. No hay problemas sistémicos. ¿Sí? De ahí la cuestión de la tragicidad sobre la que volveré, ¿no? ¿Vale? Todo se resuelve con protocolos, ¿vale? Con protocolos administrativos, ¿no? ¿Sí? Se trata de cambiar protocolos institucionales, ¿no? No hay más, ¿no? Este libro es muy interesante, el retorno a los chamanes, porque es muy consistente y porque pretende decir muchas cosas, ¿no? Y pretende contar muchas cosas.
y es muy completo respecto a este modelo, ¿no? de cómo piensan, ¿no? El chamán lo contrapone a la exploradora, ¿vale? El chamán nos dice Lapuente, el que nos ofrece una teoría sobre la raíz de los problemas, ¿no? Insisto en esta cuestión sistémica, ¿no? Los problemas no son problemas de raíz, ¿no? La exploradora enfoca mejor los problemas políticos porque nos dirige a intervenir a lo concreto, ¿no? Hace una intervención correctora, ¿no? Experimental, pequeña, ¿no? Reformista, ¿no? Y no plantea problemas de base o problemas de raíz o no plantea un problema un enfoque trágico, ¿no? Sobre los problemas políticos, ¿no? Este debate entre ellos es clásico y es la contraposición de las polities y las policies, ¿no? Pues ellos defienden las policies, los problemas de gobernabilidad, ¿no? ¿Vale? Que todo se resuelve en esa clase de problemas. Bueno, esta diapositiva puesta con un poco de mala leche por mi parte. No viene más que a recordar que esta clase de enfoque tecnócrata tiene unos antecedentes, tiene una tradición en el pensamiento español, ¿no? En Fernández de la Mora, ¿no? Que es una especie de Fukuyama anticipado, ¿no? Con esto del crepúsculo de las ideologías, ¿no? Pero también con Calvo Serer, etc., ¿no? O sea, con los desarrollistas del Opus, ¿no? Bueno, para estos, en este caso, para los desarrollistas, pues no habría para los tecnócratas el Parlamento y la política, la confrontación, les sobra, o sea, los partidos les sobran, realmente lo llevan al último término, ¿no? Esta tecnocracia, ¿no? Para nuestros protagonistas no es así. Ellos son autoproclamadamente liberales, pero favorables, como veremos, de un liberalismo un poco particular, un liberalismo que debe ser particularizado, o sea, debe ser dibujado sus contornos, ¿no? Porque es un liberalismo posideológico, ¿no? O pretendidamente posideológico, ¿no? Ahora voy a tratar a ver si ahora lo dibujo un poco más en concreto. Mira, las ideas que ellos defienden, luego si queréis en la charla podemos entrar en particular, ¿no? Pero las ideas que ellos defienden son ideas que se pueden encuadrar en el socioliberalismo o en el reformismo liberal. Realmente no hay mucha diferencia entre las cosas que plantean. No hay demasiado, ¿no? Pues, bueno, pues unos se apoyan más en Aron y otros en Rawls, unos en Berlin y otros en Giddens, en Popper y otros en Rorty, ¿no? Pero son, digamos, de una cierta tradición afín, ¿no? Esto va a hacer que no se puedan insertar en las antiguas familias de la derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta otra clase de fundaciones, ¿no? Grupo de Estudios Estratégicos, FAES, Villas Cisneros, Juan de Mariana, Libertad Digital. O sea, hay un viejo liberalismo conservador que ya estaba antes de que ellos llegasen, en la que no pueden encajar. No pueden encajar, bueno, por el elemento moralizante que tiene la cuestión católica, ¿no? Y que ellos pues se viven liberales de otra manera. Y luego porque tampoco son liberales al modo Juan de Mariana, o sea, no son miniarquistas, ¿no? Ellos entienden, yo creo que con sentido de la realidad o con sentido con el mismo sentido que tienen los patronos que los promueven, ¿no? Y es que el capitalismo funciona con el Estado, ¿no? Funciona con el apoyo del Estado y por tanto esta expectativa de cargarse el Estado, ¿no? de los minarquistas pues no es demasiado realista, ¿no? Es más bien una fantasía ideológica de nuevo, ¿no? Y desde luego ellos no son de izquierdas. O sea, no se reconocen como de izquierda, o marginalmente algunos se puede reconocer como de izquierdas, pero hay una frase de Lapuente que me gusta mucho que dice: el 80% de mis artículos son contra la izquierda, ¿no? Aunque ellos no se tienen por ni izquierdas ni derechas, pero desde luego son un azote, ¿no? Yo que leo constantemente esta clase de articulistas, os diré que
que el leitmotiv de sus artículos es señalar las hipocresías o los errores de la izquierda, ¿no? Aquí tenéis tres libros de algunos de ellos, ¿no? Que van en esta dirección, ¿no? Me gusta especialmente este chico, Ricardo Duda, porque es del año 92, jovencísimo, y escribe con una madurez pasmosa para el género, ¿no? Que es un género que normalmente se presta a inteligencias más maduras, ¿no? Pero bueno, este chico me llama mucho la atención. Trabaja creo que es en The Objective, no, en Letras Libres. Bueno, tiene este libro, ¿no? Pero sobre estas cosas ya os han hablado la semana pasada, ¿no? Sobre el moralismo de la izquierda, etcétera, ¿no? O el neomoralismo de la izquierda, etcétera, ¿no? El neopuritanismo, todo esto. Bueno. Yo vengo a deciros que el socioliberalismo que ellos promueven no se caracteriza tanto por las posiciones que defienden, digo que son bastante como convencionales, como por la fundamentación que le dan, ¿no? O sea, por esta idea posideológica de sus posturas, ¿no? O sea, ellas las ven más bien como un dictado de la realidad, como una especie de cantado histórico. Está muy presente, se lo decía Edu aún hace poco, ¿no? Está muy presente para ellos y es una constante Fukuyama, desde el fin de la historia, ¿no? La asunción de que hemos llegado, dice Jorge San Miguel, que es uno de ellos, ¿no? Para mí uno es uno de los más brillantes, trabaja como asesor de ciudadanos, ¿no? A mí me encanta cómo escribe, a pesar de que es bastante sectario, pero escribe, realmente sus artículos son muy inteligentes, ¿no? Y dice, hemos llegado a un callejón sin salida relativamente cómodo, ¿no? Eso es lo que tenemos que asumir, ¿no? Bueno, o sea que no hay tampoco demasiada discusión, ¿no? Defendemos esto porque es lo que hay, ¿no? Estamos en el fin de la historia, es un decantado histórico, ¿no? Bueno, cabe preguntarse entonces si estamos en el fin de la historia, como dice Fukuyama, como dicen nuestros autores. ¿Por qué no se ha consumado la historia? O sea, ¿por qué hay crisis todavía? ¿Qué explicación dan, ¿no? Y aquí cogen las tesis de esta clase de autores, como Hoffe, como Rosling o como Pinker, ¿no? Pinker es el paradigmático de esto, ¿no? ¿A qué se debe de esta posición, ¿no? De este argumento? ¿Y a qué se debe que haya haya crisis y que a veces pues, las instituciones liberales pues, sean puestas en cuestión, ¿no? Bueno, se debe al pesimismo, ¿no? Se debe al declinismo. Dice Pinker, la creencia más peligrosa de todas es el declinismo, o sea, el cuestionamiento del progreso, el cuestionamiento de que las instituciones liberales están asociadas, son tal y como las conocemos, digo, las instituciones que funcionan hoy en nuestra sociedad son un decantado histórico, digo. Este cuestionamiento es lo grave, es lo peligroso, ¿no? Se les ha llamado en algún momento nuevos optimistas, ¿no? a estos autores como Pinker, ¿no? Rosling, etc., ¿no? Y esta idea digo que está muy presente en esos autores, ¿no? Vale, ¿cuál es la tarea del intelectual para ellos entonces? La tarea intelectual es hacer proselitismo de este progreso, de proselitismo de las instituciones y ahuyentar la demagogia, ahuyentar la seducción que en el pueblo producen los demagogos, los populistas, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo tengo que decir que esto no es la única posición liberal, ¿no? Antes os hablaba de John Gray, que es un autor que yo recomiendo, sobre todo muchos libros, pero sobre todo Misa Negra. Digo, porque contrastarlos ya nos ayuda Gray es un poco un azote, ¿no? De esta clase de liberalismo modelo Pinker, ¿no? Y nos ayuda a situarlos en su lugar o a situarlos en un momento, ¿no? A ponernos en la historia, ¿no? A esta clase de liberalismo, ¿no? Lo que nos dice Gray, pero bueno, nos lo dicen Walser también u otros, es que tras esta idea de progreso, tras esta escatología liberal potente, ¿no? Lo que hay es teología, ¿no? Lo que hay es teología tardomoderna, ¿no? En este caso, ¿no? Y es que estas ideas no eran
tan comunes, ¿no? Eran más bien marginales, según Gray, en la tradición liberal, ¿no? Es el contexto de la Guerra Fría el que promueve esta escatología de progreso, la idea de que el capitalismo y el mercado son los que nos van a traer por sí mismos, o sea, son el motor de la democratización, ¿no? Bueno, sobre esta idea es sobre la que por ejemplo, se acepta en los años principios de creo que finales de los 70, principios de los 80, la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? O luego la occidentalización de los países del este, ¿no? O sea, se entiende que el capitalismo es el motor no tiene otro destino, la mercantilización de las sociedades no tiene otro destino, luego hablaré de esto que la democratización de las sociedades o la pacificación, ¿no? Lo que nos explica Gray, o una de las cosas que nos explica Gray, es que esto no corresponde a la tradición liberal, no agota al menos la tradición liberal, ¿no? Hay otro liberalismo, por ejemplo, el liberalismo de posguerra, que entiende que el liberalismo y democracia pues, se conforman en tensión, ¿no? Y que el entendimiento de democristianos y socialdemócratas en la segunda mitad del siglo XX, o sea, esos años gloriosos que ahora se celebran, pues tiene más bien que ver con una autocrítica y no con una escatología, una autocrítica liberal respecto a lo que había significado el capitalismo en la primera mitad del siglo, ¿no? Y sus dificultades para hacer compatible con la democracia. Aquí nos movemos en esto. No sé si lo conocéis, la teoría de los arcos dorados, ¿no? Es una teoría un poco simpática hecha por Friedman, que creo que es un articulista del Times. Y que dice esto de que donde hay McDonald's no hay guerra. ¿Sabéis esto? No sé si lo habéis oído. La teoría de los arcos dorados dice que, bueno, que entre dos países que tengan McDonald's, o sea, dos países que hayan abrazado el capitalismo, que hayan abrazado el mercado, pues por las virtualidades pacificadoras de pues no van a encontrar conflicto, ¿no? Sino que van a atender al entendimiento, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido o cuál es el proceso que ha experimentado estas ideas, ¿no? en la crisis actual? Cuando digo la crisis actual, me refiero al periodo que va desde el 2008 al 2020, o sea, el periodo que estamos viviendo de críticas, de crisis, digo, desde la crisis de las hipotecas hasta ahora, ¿no? Hasta el COVID, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido es esto que vienen señalando todos estos libros que tenéis aquí, ¿no? O sea, el ascenso del autoritarismo, la crisis de la democracia, ¿no? Lo que ha sucedido es que todo aquel optimismo que había respecto a la globalización y a lo que va a significar de democratizadora para muchos países, no va a ser así, ¿no? Lo que más bien va a suceder es que nos vemos amenazados por un contramodelo, ¿no? Hoy esto ya es muy presente, un contramodelo de capitalismo iliberal que es principalmente China, ¿no? Bueno, hay otros modelos, Rusia, etcétera, ¿no? Pero principalmente el chino, ¿no? O sea, el capitalismo ya no nos conduce a la democracia, sino que incluso puede convivir con el autoritarismo, ¿no? Rodrik, en este trilema, lo plantea así, ¿no? Dice, nos vemos obligados a elegir, ¿no? Entre mercado, democracia y soberanía. Las tres no podemos. O sea, podemos tener democracia y soberanía, pero entonces no podemos ir al mercado, ¿no? Podemos tener democracia y mercado, pero va a ser entonces, que es lo que hacemos los Estados europeos, por ejemplo, renunciando a la soberanía, ¿no? O podemos el modelo chino, que es renunciar a la democracia y tener mercado y soberanía. Este es el trilema Rodrik, nos vemos, digo, en el que nos encontraríamos y que nos veríamos obligados a elegir. Bueno, ¿cuál es la salida europea o la respuesta que Europa ha dado este año a porque esto va cambiando rápido, ¿no? ¿Y qué lectura podemos hacer de ello, ¿no?
La salida europea ha consistido, creo yo, entiendo, defenderé, no ha consistido en esperar a que el populismo se desvanezca porque sí, ¿no? A que los descreídos se conviertan, ¿no? A que acepten la poderosa autoridad del dato, ¿no? Y de las reformas, ¿no? Y de nuestro progreso, ¿no? Sino que ha entendido que más bien la salida de esta crisis solo puede pasar por la autocrítica. Es decir, solo puede pasar dando un giro, haciendo una revisión sistémica de lo que se estaba haciendo. Y esto es lo que vimos respecto al 2008 y 2020, ¿no? Lo que significa el giro de la austeridad a la mutualización de la deuda, ¿no? Un giro que viene a atender las demandas populares. O sea, ya es que no se atreven a exigir más sacrificios, ¿no? Y vemos cómo desde Europa se habla de eso, de mutualizar deuda o de rentas básicas, digo desde Europa, desde élites europeas, un discurso que nosotros en 2010, 2015, no hubiéramos podido escuchar de ningún modo, ¿no? Nos hubieran tildado de locos, ¿no? Ignacio Molina, que es un poco mayor, que es un poquito mayor, que por eso no lo meto en este grupo, ¿no? Pero dice que, bueno, son útiles, pero es otro autor muy interesante, ¿no? Son útiles económicamente, dice, estas reformas, pero también de un gran valor político. O sea, son reformas que son útiles económicamente, pero que significan un giro político y una atención a esas demandas, como digo, ¿vale? También no me entretengo en esto, también en la política exterior, ¿vale? Torreblanca, que es un autor muy interesante cuando escribe sobre cosas europeas, no tanto cuando escribe sobre cosas nacionales, o españolas. Viene hace tiempo en libros y en artículos señalando este despertar geopolítico, ¿no? de Europa, ¿no? O sea, un poco el fin de la retórica multilateralista, ¿no? Y la opción por una política exterior propia. Habréis visto la semana pasada cuál ha sido la recepción, la semana pasada, digo, ya no sé, pierdo la noción del tiempo, estas semanas pasadas, la reacción a la derrota de Trump, habréis visto que por parte de Borrell o por parte de Europa, ¿no? No es de jolgorio, sino más bien, sí, sí, muy bien, pero nosotros ya estamos en otro camino, ¿no? Que es un camino propio, ¿no? No tenemos que velar por nuestros intereses, etcétera, ¿no? ¿Vale? Hay una frase de Pablo Simón que me encanta, a este particular, que dice: el virus vuelve a preguntarle a la Unión ¿qué hace una potencia kantiana como tú en un mundo jovesiano como este? ¿No? Es una frase preciosa. Pues yo creo que la potencia kantiana de ese kantismo pues, se desdibuja. Bueno, vamos con España ya, y así vamos acercándonos al desenlace de esta charla, ¿no? Bueno, ¿qué lecturas se hacen por parte de estos autores de la crisis española, ¿no? O de la crisis en España, porque la crisis en España tiene sus particularidades, ¿no? Hay 15M, hay Procés, hay Podemos, hay crisis en la monarquía, abdicaciones, etcétera, ¿no? Es una crisis realmente compleja. Y es una crisis, debemos recordarlo, que es la espoleta que permite el cambio generacional en la opinión. Vamos, si no, a buena hora se hubieran dejado el foro para opinar, ¿no? Que estaba ocupado por otras personas, ¿no? Aquí veis varios libros de este grupo, de estos autores, ¿no? Bueno, un poco nos dan la pauta de cuál es el diagnóstico que hacen sobre la crisis española, ¿no? Sobre todos estos fenómenos de crisis española, ¿no? Todos son una expresión de populismo, ¿no? Y en particular una expresión de pesimismo. Y esto es lo que yo quiero señalaros hoy, ¿no? Nuestra tarea, piensa en ellos, nuestra tarea es cerrar esta etapa. Nosotros estamos aquí para cerrar, ¿no? Nos han llamado para cerrar esta fase impugnativa, ¿no? ¿Vale?
Dice Arias Maldonado. Arias Maldonado quizás es el que tiene mayor formación, diría que es de ellos, y tiene mayor formación teórica y filosófica, ¿no? Si lo leéis, ¿no? Y además es súper prolífico, escribe muchísimo. Y cosas interesantes. Muy doctrinario, a mi juicio, pero muy interesante. Dice, el pesimismo de la clase intelectual dice que insiste en alimentar las corrientes antiilustradas que recorren la modernidad como un doble perverso. Románticos, declinistas, teístas, colectivistas, comunitaristas. Todos son pesimistas, ¿no? Todos tienen esto en común, ¿no? Pero hay que decirles que la humanidad nunca ha estado mejor. Resulta desconazonador que sigamos culpando a los países del norte de nuestras deficiencias. Bueno, esta veis que es la respuesta la respuesta a la crisis de 2008, ¿no? No es, oye, a ver si nos dais una renta básica, a ver si aflojamos la soga a Grecia. No. O mutualizamos deuda. No. Nos piden sacrificios y tienen razón y que así sea, ¿no? Bueno, o de Torreblanca, dice el que no es posible, la evolución no tiene marcha atrás, ¿no? O sea, aceptemos esto, ¿no? O esta de Jiménez Torres, ¿no? Que es otro que es un articulista del José Camilo Santos, pero es un articulista del Mundo, que tiene esta frase interesante, ¿no? Es un mapa mental, el pesimismo es un mapa mental autoimpuesto, o sea, es una ficción, ¿no? Dice Torreblanca en otro lado, ¿no? Eso no me da tiempo a ponerlo, dice, algo tan viejo y dañino y español como la furia moral exasperada e irracional de los que aspiran a derribarlo todo para construirlo todo de nuevo, ¿no? O sea, este mapa mental, este pesimismo que nos acompaña, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Y esto se dirigen, ¿no? En muchos de sus artículos a señalar los peligros asociados a este pesimismo, ¿no? De González Ferriz, digo rápidamente, ¿vale? La generación del 98 dice, uno de los fenómenos más funestos y contraproducentes de nuestra vida intelectual. O David Mejía dice, Ortega y Gasset, que encaró el problema de España igual que la generación precedente, ¿no? O Víctor Lapuente dice, los intelectuales del 14, los del 14 son Ortega, Azaña, ¿no? Marañón, etc. Dice que los compara con estos de la vida de Brian, o sea, que es aquella escena, ¿no? Dice que todos son malos los romanos. Dice, pues ellos tienen esta incapacidad para ver las bondades que tenía la restauración, ¿no? No consiguen verla, ¿no? Y resulta que era buena, ¿no? La restauración, ¿no? Pero bueno, este pesimismo los inundaba, ¿no? Traigo este libro de la libertad traicionada, que es un libro de José María Marco, que es un autor liberal conservador, ¿no? De otra generación, ¿no? Generación ya mayor, porque hace acopio de estos 7 ensayos 7 ensayos españoles, ¿no? Hace acopio de esta tradición liberal, ¿no? Que ellos aquí denostan, ¿no? Teochistas, 14, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta idea de que lo liberal no es el pesimismo. El pesimismo es una tradición de la tradición liberal, ¿no? Lo liberal es, pues, bueno, lo explica aquí de Ramón, Juan de Ramón. Lo liberal es el camino nuestro, ¿eh? El camino tardo liberal, o sea, la aceptación de que, o la mirada, la aceptación, digo, de que el capitalismo es lo que nos ha traído la democracia y de que la libertad no es algo que tenga que esté atravesado de tensiones internas, ¿no? Entre democracias e instituciones, ¿no? Entre demos e instituciones, ¿no? Sino que es el camino de España, ¿no? El camino de España. España, dice en este texto, me encanta este fragmento, dice, España no pudo seguir ese patrón europeo, estaba llamada a seguir su Sonderweg, su camino propio. El régimen había logrado legitimarse por la vía de los hechos. La democracia no podría fundar su relato en la liberación, sino en la reconciliación, dice. Más difícil, audaz, genuino, salió bien, fue, dice, nuestra mejor hora, ¿no? No me entretengo en esto, pero esta es la idea recurrente, ¿no? Que nuestro camino es el camino tardoliberal, no el camino de posguerra, ¿no? El liberalismo de posguerra, ¿no? Bueno, esto viene a salvar, como imaginaréis, en sus artículos, el desarrollismo, ¿no? La etapa desarrollista y tecnócrata, ¿no?
se aflojó dice Ramón, aflojó la férula totalitaria y logró legitimarse el franquismo por la vía de los hechos, ¿no? O Josu de Miguel, que es un constitucionalista que escribe mucho también en estos ámbitos, dice Franco, una especie de final de la historia, dice, consigue esta especie de final de la historia. Y Max Out, que dice que probablemente, la gallina ciega, ¿no? Probablemente forma parte de aquella élite cultural que según Trapillo vivió la guerra civil como una Belle Époque de sangre y fuego. Entendió esta evolución como una desdicha, que entendió el desarrollismo como una desdicha, y nosotros debemos, al contrario, considerarlo como una dicha, ¿no? Bueno, la parte biográfica de ellos, ¿no? Dice, ¿qué ha significado entonces este progreso? ¿Qué ha significado este camino español, este camino propio? Pues eso, pues ha significado un mejorar continuo, ¿no? Es un mejorar manifiesto y es un progreso vigente. Y nuestra tarea, insisto, es hacer proselitismo de este progreso. Y vuelvo a este libro, que es del que os hablaba al principio, ¿no? De la España de Abel, ¿no? Digo, vuelvo a este libro porque si veis la lista, no sé si lo veis, es muy pequeño, muy grande, que ahí están muchos de ellos, ¿no? Colaborando, ¿no? Y la frase la exigencia que les pone el de Ramón, que es el coordinador, ¿no? Les dice, solo hemos puesto una condición a los autores, rehuir el tono lastimero con el que solimos hablar de nuestro país. O sea, una idea de cuál es el propósito exacto del libro, ¿no? O sea, esto, reivindicar este camino de progreso, este camino propio como un camino de progreso, ¿no? Y esta frase Aura Moltó. Aura Moltó es la directora de la revista España Exterior, imagináis, ¿no? Es una chica de gran éxito, pero dice esta frase que a mí me pasma, ¿eh? Dice, España está llena de trayectorias como la mía. Dice, sin épica, pero de un progreso incuestionable que solo fue posible por la democracia. Digo, hombre, esto de que llena de trayectorias como la suya, que tampoco hay tantos puestos. Quiero decir que hombre, ojalá fuera así, ¿no? Pero bueno, no me deja de sorprender esto. Una transformación del país que deja atrás su secular. Bueno, la esperanza es que esto, la expectativa, ¿no? La esperanza es que con esta combinación de reformas, de reformismo, ¿no? Del que hablamos al principio, y de proselitismo institucional, se consiga solucionar los problemas, ¿no? Esta frase de Ramón, ¿no? Dice que el país deje atrás su cuestión territorial como dejó atrás la cuestión militar, la cuestión agraria o la cuestión religiosa. Esos son problemas que se disolverán, se disiparán, ¿no? A ver, ya para concluir, deciros que la salida de la crisis o la salida atisbada por la crisis, para la crisis, ¿no? La crisis que atraviesa España, ¿no? Y la que no sale, de la que no ha salido, ¿no? La atisbada por estos autores sigue siendo la misma, básicamente, ¿no? El COVID no ha cambiado sustantivamente, ¿no? La lectura que se hace. Hay dos libros, uno que se publica antes del COVID, pero que tiene casi, se podría leer en su contexto, y otro que se publica después, con los que yo ya termino, ¿no? Uno es este, que a mí me encanta, de González Ferriz, La trampa del optimismo, ¿no? Y en el que lo que observamos es exactamente un examen de conciencia en la mejor tradición liberal, que diría Gray, ¿no? González Ferriz lo que nos viene a decir es que lo que nos ha perjudicado, lo que nos ha lastrado es el exceso de optimismo. Dice, y no fue ingenuidad, ¿eh? Dice, no por ingenuidad, dice González Ferriz, o sea, en esto de Aznar y de cuando Aznar dice, pues esto aprueba la burbuja inmobiliaria o hace las reformas para la burbuja inmobiliaria, no fue por ingenuidad, ¿no? Dice, hubo más arrogancia que ingenuidad en todo esto. O sea, la corrupción que hemos vivido, el despertar que estamos asistiendo, ¿no? La crisis que estamos asistiendo tenía los pilares en aquel optimismo desmedido, ¿no? En aquel autoengaño, ¿no? Y este libro que está bastante bien, se ha escrito así un modelo narrativo similar a Tony Judd, similar, digo, yo creo que aspiracionalmente, bueno, pero está bien. Dice, nosotros, bueno, que nos lo pasábamos viendo Friends, ¿no? O sea, estábamos instalados viendo Friends en los años 90 mientras
mientras todo se iba al carajo, ¿no? O sea, mientras se ponían las bases del desastre, ¿no? Porque como estábamos instalados en la comedia, ¿no? Por volver a nuestro tema, ¿no? Estábamos instalados en la comedia mientras se fraguaba la tragedia, ¿no? ¿Vale? Y el último libro es este que he escrito, que salió hace un par de meses o un mes y pico, de Maldonado, Desde las ruinas del futuro, teoría política de la pandemia, ¿no? Que representa una lectura contraria, ¿no? Y un poco la respuesta aquí expresamente a González Ferriz. Esta frase, pues, que está recortada, está expresamente dirigida, ¿no? Al libro de González Ferriz, dice, y insiste, ¿no? En el optimismo. Dice, hemos sido una generación bendecida por la historia. El optimismo de los 90 estaba plenamente justificado. Se expandía Zabra, se volaba barato, se escuchaba indie, había signos inquietantes, sí, Yugoslavia, Ruanda, pero todos ellos podían interpretarse como déficits de modernización. O sea, esto se desvanecerá, se acabará, solo hay que insistir, ¿no? Hay que extender el camino que seguimos. Todo acaba con la crisis económica y el crecimiento del populismo, ¿no? Bueno, a ver, en conclusión, yo para finalizar y ahora sí, que en todo este positivismo yo lo que se puede observar es en esos autores lo que se puede observar es eso, que son inasequibles al desaliento optimista, ¿no? Realmente a mí me recordaba aquello de Voltaire diciendo, en Cándido, ¿no? Respecto no sé si os acordáis del terremoto de Lisboa, ¿no? Que Cándido le van pasando desgracias, Cándido que es Leibniz, ¿no? Le van pasando una desgracia tras otra, ¿no? Venga, y va a Lisboa y el terremoto y los incendios y no sé qué, ¿no? Este hombre no cae del guindo, ¿no? Pues esto, pues el optimismo el optimismo de nuestros autores no está a prueba de bombas también, ¿no? Yo creo, en mi caso, que, esta es mi opinión, ¿no? Que hay un pecado de falta de sentido histórico respecto a este positivismo les lleva a olvidar el sentido histórico de ciertos valores, ¿no? Y de ciertas instituciones y de ciertas interpretaciones que hacemos, por ejemplo, de la palabra libertad, ¿no? Y les lleva, por ejemplo, a no ser capaces de anticipar lo que va a suceder, ¿no? Hay muchos artículos de estos autores diciendo que el ascenso de la ultraderecha en España era imposible, impensable, fuera de toda... No son capaces, ¿no? de captar esas latencias, ¿no? Sociales, ¿no? Y no son capaces por esto que os digo, porque no tienen sentido histórico del momento en el que atraviesan y del momento del significado histórico que tienen sus discursos, ¿no? Y sería deseable que tuviesen más sentido de la oportunidad, ¿no? De la oportunidad, porque los valores y las interpretaciones tienen su oportunidad, ¿no? Y también los géneros los géneros discursivos tienen su oportunidad, ¿no? Hay momentos, me dice Ackerman, fríos y calientes, ¿no? De política. O sea, hay momentos en los que se puede aplicar una política aburrida y hay momentos calientes, ¿no? Hay momentos para la comedia y hay momentos en que es pertinente, que es oportuno la tragedia, ¿no? Y nada más. Gracias, chicos.